Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast Tavo Guzmán. Gracias por escucharlo. Si estás escuchando este podcast o viéndolo a través de YouTube, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal. Y si lo estás escuchando a través de cualquier otra de las plataformas de audio, pues también darle seguir por ahí, y te invitamos a que si al final de esta reflexión, de este episodio, tu vida ha sido fortalecida, pues te invitamos a compartirlo con tus amigos, con tus familiares, para que ellos también puedan recibir bendición. Iniciemos. Estaba amaneciendo. Era una mañana nublada y fría, de esas que quedaron como rezago de la fuerte helada que sufrimos. Estaba leyendo, meditando en la palabra. Seguramente te ha tocado a ti también, cuando de pronto, con cierta frase, Dios habla a tu vida y encuentras algún detalle que expande tu mente y te empuja a tener una visión más amplia. Mientras agradecía a Dios por ello, en ese preciso momento se dejó ver el sol entre las nubes y pegó en mi cara. La música que tenía de fondo le dio el detalle perfecto que redondeó lo bello del momento. Fue emotivo, no lo puedo negar. Lo llevo como un momento muy memorable en estos días. Pero al decir verdad, el poder no estuvo en la sincronía que tuvo la lectura, el sol y la música. El poder estuvo, está y seguirá estando en la voz de Dios a través de su palabra. Nosotros, a estas alturas de la historia de la humanidad, no necesitamos visiones, sueños, truenos o cualquier otro fenómeno para recibir la voz y el llamado de Dios. Todo ese poder que los antiguos tuvieron que ver de esta manera, ahora ha quedado registrado en la palabra. Y junto al conocimiento que ahora podemos tener de Cristo, de sus obras y milagros, su sacrificio en la cruz, su resurrección, su ascensión y la presencia de su Espíritu ahora entre nosotros, así, con todo ese testimonio, es que nosotros podemos disfrutar de su palabra viva que viene a convencernos de pecado y a transformar nuestras vidas. Qué importante es centrarnos en Cristo y su Evangelio. Conocer profundamente la verdad es la única manera de estar listo para reconocer el error. Cuando leemos la palabra, nos encontramos con Dios, crecemos, somos transformados. Debemos ver el mundo desde la perspectiva de Cristo. Hacerlo desde la pobreza de la mente humana, por más ilustre que sea el individuo que pongamos como referencia, siempre será diminuta ante la gloria de la sabiduría de Dios. Contrario a lo que piensan quienes pues no han tenido un encuentro con Dios a través de Cristo, leer Biblia es lo mejor que podemos hacer para ampliar nuestra visión de campo. La sabiduría de Cristo debe ser nuestra ancla en este mar de la vida que tiende de pronto a embravecerse. El episodio pasado vimos algo así. Vimos que eso es lo que ocurría con los contemporáneos del apóstol Juan, escritor del libro del Apocalipsis en la Biblia. Si no escuchaste el episodio anterior, pues te invito a que lo hagas. Esta ocasión veremos los versículos del 10 al 19, donde Juan recuerda lo que aprendió de quién es Jesucristo y lo presenta entre las 7 iglesias. Era importante este comunicado porque algunas de ellas estaban bajando la guardia en cuanto a su fe. En algunos casos, su amor por Cristo ya no era ferviente. Otros casos estaban tolerando las inmoralidades, la idolatría y las herejías. Otra era una iglesia indiferente y la otra se le consideraba muerta. Juan estaba preocupado y por eso era importante recordarles la magnificencia y poder de Jesucristo ante tanta opresión política y cultural de la época. El texto base de esta semana es Apocalipsis 1 del 10 al 19 y dice así: Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: Yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último.
Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. A través de una literatura llena de símbolos, Juan expresa la manera en la que Cristo se le reveló. Pero es importante resaltar que lo que describe de Cristo, aunque parece algo espectacular en su sentido figurativo, la mayoría de los términos que expresa poética y artísticamente el autor están ligados al conocimiento que él ya tenía de per se acerca de Jesucristo. Porque no podemos olvidar que Juan, aparte de ser autor de uno de los evangelios y de 3 cartas apostólicas, fue discípulo de Cristo y apóstol. Vivió en carne propia y de cerca toda la vida ministerial de Jesús aquí en la tierra. Luego, al ascender Cristo, fue de los fieles que ministraron a la iglesia primitiva. Entonces era un autor empapado del conocimiento del Maestro. Él escribió acerca de los 7 yo soy de Jesús, no sé, lo recordamos, ¿verdad? Uno de ellos es yo soy el pan, el otro es yo soy la luz, el otro es yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, y yo soy la vid verdadera. Aparte, podemos asumir que había estudiado el Pentateuco y los profetas. Entonces, esas expresiones que podemos definir como símbolos no eran cosas que se estaban descubriendo apenas, sino que habían sido la manera de revelarse Dios en otras épocas también. Desde el Éxodo hasta los profetas definieron la voz de Dios como trompeta y como trueno, las vestiduras con su vínculo de sumo sacerdocio de Cristo y los candeleros con todo ese vínculo con el templo. Juan no estaba alucinando, más bien Cristo, en un éxtasis de momento de adoración que tuvo Juan, porque eso sí debemos decirlo, esto ocurrió mientras Juan adoraba a Cristo. Ahí, en lo hermoso de ese momento, Cristo se le revela y le hace recordar lo que ya le había enseñado a su discípulo. Y algo muy importante, es que esto no lo hace solo para hacerle vivir un buen momento. Lo hace para que lo comunique a las iglesias de Asia de aquel entonces. Esas que estaban en la ruta del correo, según dicen los expertos. Era un tiempo de persecución y había que renovar la fe de los creyentes. Qué importante es adorar a Cristo. Meditar en su palabra, conocerla, aprenderla, atesorarla, vivirla, para permanecer firmes en la roca y compartir con otros para que también se mantengan firmes en la fe. Este es el contexto de aquella época.
Hablemos ahora de nuestros tiempos. Quienes estudian la psicología de las masas piensan que esta pandemia es un gran reseteo del sistema. La manera en la que se empieza a gestar un dominio totalitario nos recuerda no solo aquello que pasó con el Imperio Romano en aquellos tiempos en los que se escribió el Apocalipsis, también nos recuerda aquella novela titulada 1984, donde se expone un sistema que manipula la información, se practica la vigilancia masiva y la represión social. Quienes piensan así observan que el mundo orwelliano ha comenzado. Aunque cuando pienso en esos romanos y luego pienso en esta novela, queda claro que no solo hoy, sino en muchas de las épocas de la historia de la humanidad se ha tratado de ejercer ese dominio. Hoy por hoy, si analizamos las tremendas revoluciones que el mundo ha tenido, nos damos cuenta que en cada una de ellas ha habido un movimiento intencionado de dominio totalitario. La invención de la escritura hace 5500. Enumeremos todas estas revoluciones. Luego fue la invención de la imprenta, fue en 1445. El teléfono alámbrico en 1925. La televisión en blanco y negro en 1950. La computadora personal en 1985. Internet, la telefonía satelital y todos sus derivados al final del siglo XX. El espacio entre esas revoluciones cada vez se achica más y ahorita estamos en ese momento histórico donde 3 tipos de personas están cohabitando esta tierra. Los prebotónicos, se les dice así, que vienen a ser los hombres adultos de los años 80. Es la generación que ya era madura cuando irrumpió la nueva tecnología. Ellos con mucho esfuerzo han conseguido aprender a mandar un email a sus nietos. Luego están los botónicos. Estos son aquellos que eran jóvenes o niños cuando llegó la tecnología y han sido los pioneros de la digitalización de la vida social. Sin embargo, aún son meramente mentalmente analógicos y van corriendo tras las nuevas tecnologías. Y luego están los táctiles. En el anterior puedo estar yo, puede estar usted a lo mejor. Y en los táctiles pues ya están nuestros hijos, ¿verdad? Y los más pequeñitos por ahí. Mis hijos tienen 16, 19 años, pero hay niños más chiquitos que son hábiles con esto de toda la tecnología táctil. Y bueno, los táctiles son los niños y jóvenes de finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI. Ellos interactúan con la red en todo. Comunicación, mandar y recibir información de todo tipo, comprar, pagar, interactuar socialmente, etc. Muchos de ellos prefieren utilizar las máquinas al trato directo con las personas. Cuando pensamos en todo esto, nos recuerda que la era del Homo digitalis, así se le llama, ha llegado y a través del mainstreaming se puede dominar las masas. La psicología de las masas dice que hay un engaño en el que podemos caer. No deberíamos ignorarlo, no debemos ignorarlo. En la adaptación que estamos teniendo en esta nueva era, lo que ocurre es que si no tenemos bien cimentados nuestros valores, perderemos nuestra autonomía y lo que es peor, nuestra fe. De tal modo que nos veremos subordinados a las tendencias que se van marcando en ese mainstreaming, es decir, en otras palabras, seremos presa de ese proceso de hacer que algo comience a considerarse normal. Lo voy a volver a repetir, seremos presa de ese proceso de hacer que algo comience a considerarse como normal. Como en la época de los romanos, como en la época de Juan. ¿Cuántas cosas hoy se nos quieren vender como normales? Por mencionar solamente algunas. El aborto, el movimiento LGBT y tantas cosas más. No debemos aferrarnos a lo que el mundo dicta. Debemos aferrarnos a nuestra fe.
Cristo, con su sacrificio, nos ha limpiado, y eso incluye librarnos de todo aquello que nos ensucia. Dios nos ha limpiado y quiere seguirnos limpiando. No seamos comunes, mucho menos corrientes. Eso es tendencia, pero también es perdición. Estamos hechos para ser originales, como Él, seguir su curso, siendo divergentes con respecto al mainstream que marca el influenciador poderoso del mundo. Pero nosotros no seguimos al influencer maligno de nuestras vidas. Seguimos al Creador, al que nos ha limpiado. Seamos humildes, como la arcilla húmeda, como el humus, tierra húmeda para cambiar de forma con facilidad, pero a su imagen, sin necesidad de romperse. Debemos seguir siendo moldeados. Que así sea. Nos va a ir bien.